Sean muy bienvenidos a Umbanda para Todos. Estamos con otro video más, con otra entrega más, para poder hablar sobre un tema que me preguntaron varias veces y que muchos pais y muchas mai utilizan de una manera tan exagerada: el uso de pólvora, fundanga. Pólvora en la Umbanda. ¿Sirve? ¿Cómo se usa? ¿Quién puede usar? ¿Quién no puede usar? ¿Cuándo es correcto? ¿Cuándo no es correcto? Antes de entrar en el detalle del concepto, del fundamento, el uso de la fundanga, el uso de la pólvora, ya viene de épocas inclusive anteriores a la Umbanda, de otras religiones, mejor dicho, de otros cultos también. La pólvora siempre fue un sinónimo de explosión, de energía fugaz, de corte. Eso se trasladó de hijo en hijo y muchos babalaos y alorishás, pais, mais, jefes y jefas de religión lo usaban con un fundamento correcto, pero principalmente dejaba que sus guías espirituales usasen la pólvora y la fundanga en el momento adecuado. Lo que sucedió fue que estas personas, algunas de ellas, muchas de ellas, decidieron usar por cuenta propia, sin depender del guía espiritual, sin depender de ningún tipo de shu o pombayira que venga a manipular la pólvora. Y comenzaron a hacer limpiezas purificadoras con fundanga, con pólvora, en personas que venían a consultar y decían: tenés un trabajo encima, hay una demanda encima, vamos a quitarte este trabajo de encima. Fundanga, pólvora, ahora en círculo, métete en el círculo. Hubo muchos accidentes que escuché aquí en Paraguay, también escuché en Argentina, de personas que salieron quemadas por la maniobra que hicieron estos pais y mais y babalaô y el orishá, jefes, jefas, como quieran llamarlo, con el tema de la fundanga. Encerrar en pólvora a una persona no significa que vaya a limpiarle a esa persona. Entonces, ya se repitió demasiadas veces esto como un método de purificación. En los años 40, 50, 30, 60, sí se usaba mucho el tema de la pólvora como un método de corte, como último recurso, que era lo más fuerte, pero era manipulado por los señores Eshús y pombayiras y algunas que otras personas que se le pega la onda de decir que un africano, que ni siquiera sé que es un africano, porque dentro de la línea Umbanda, africano no existe. Africano no existe. Africano es una contracción de varias líneas de trabajo, y uno, porque estornuda al guía, sí es africano, o porque hace así con su cara, él es africano. Yo les digo, si vamos a estudiar Umbanda sagrada, vamos a estudiar Umbanda, les recomiendo no trabajen con africano, porque africano es una línea que no existe. Africano nace de una mezcla de la Umbanda con Batuque y se mete y se populariza en Argentina, se populariza en Uruguay, y comienzan a hacer un resumen de ciertos guías que no tienen nada que ver con la Umbanda y dicen: no, esto es africano. Así que africano es una contracción cultural mal impuesta dentro de la religión para excusar la falta de conocimiento. Así que cuidado con la forma en que nombran. Ok. Y las personas que se sientan ofendidas por eso, lo siento mucho, pero en este canal de Umbanda para Todos es estudiar y no seguir el juego de inventar cosas y no darle un fundamento a eso. Cuando trabajamos con el tema de fundanga, pólvora, tenemos aquí lo que sería pólvora 1.0, ¿ok? 1.0, y tenemos el escenario B, pólvora 2.0. 1.0 surge en los años 40 a 60. Lo manejaban los Eshús inicialmente. Luego ya comenzaron a manejar los pais, las mai, cualquiera ya manejaba. Ya era una cuestión de moda de pegar la fundanga, decir: voy a cortarte todas las partes negativas. Fundanga, en círculo, metete.
o hacían montículos y la persona estaba fumando, ni siquiera estaba incorporada y ya encendía y se armaba el show del humo y que el corte y la persona que recibía eso decía, wow, me ayudó, pero todo continuaba igual. Inclusive algunos salieron peor después de la fundanga. Como no había una explicación, acá se decía, esto es para corte de energías negativas. Ya está, punto final, nada más puedo decir. Eso es 1.0. Ahora cuando comenzamos a trabajar y comenzamos a dar un fundamento, justamente a la Umbanda Sagrada, si bien tuvo una pausa de fundamentos desde que falleció el maestro Rubens, muchos otros líderes, o algunos líderes, van a continuar con ese proceso. Cada cierto tiempo aparecen líderes que van a formar nuevos fundamentos y nuevos conceptos. Algunos aceptan a esos líderes y otros no. Algunos se quedan con la excusa de la tradición y otros dicen no. Entonces, respetando que hay generaciones que continúan y hacen Umbanda porque el tatarabuelo hacía así, genial. Pero cuando vamos a hablar de masas y masificación de una religión, tenemos que dar un concepto un poco más claro y no decir que mi tatarabuelo practicaba así, porque la tradición no puede adaptarse fácilmente a una cultura que no es donde se inició la tradición. Yo no puedo llevar el chipá paraguayo, que es una tradición culinaria, llevar eso a África. Va a ser un poco difícil de instalar porque en África ya hay una tradición. Entonces, cuando alguien habla de tradición en la Umbanda, se puede aplicar más fácil en lo brasileño que en lo argentino, que en lo paraguayo, que en lo uruguayo, venezolano, puertorriqueño y así por delante. No hay forma fácil de incrustar una religión basada solamente en mera tradición. Yo no puedo venir con mi maletín de mis antepasados a querer instalar algo en una cultura totalmente diferente a la que mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y yo tuvimos. Entonces, lo ideal es tomar un cajón de conceptos y fundamentos que no esté ni brasilerizado, ni tradicionalizado, ni que esté paraguayizado, sino que sea un fundamento neutro, que se pueda adaptar a las distintas culturas. Y es lo que este canal quiere hacer, es lo que pretendo hacer con las personas que comienzan a formarse conmigo, que comienzan a formarse en el templo, en Espada Dorada, en la matriz acá en Paraguay, en las filiales que van a abrirse en otros países. Es un proceso muy lento, pero no estamos haciendo este proceso de tradición. Hay muchas personas que defienden con mucho orgullo la tradición, pero todo bien defender la tradición en tu templo y en tu país, porque la tradición brasileña es muy distinta a la tradición que se puede dar en otros países. Inclusive la religión católica, el cristianismo tiene varias tradiciones que ni siquiera pueden aplicarse en su totalidad en algunos países, para que tengan en cuenta. Hay tradiciones que se hacen en Roma que acá no se pueden hacer en Paraguay, no se pueden hacer en Argentina. Entonces hay ciertos conceptos que ya vienen encajonados como para poder decirle al pueblo, estudien esto para poder trabajar después sobre la tradición que se vaya a formar en nuestro país. Esa es la gran diferencia y es un punto totalmente aparte de este tema. Volviendo a la pólvora 2.0, podemos hablar que es un elemento ígneo, un elemento de fuego por naturaleza. Obviamente que acá tenemos que tener en cuenta que también es un elemento mineral. Sumado a eso también se suma la parte del oxígeno, ¿no? Sumado a eso también se suma una parte de la fuerza vegetal que dentro de todo voy a explicar después. Pero vamos a volverle para no confundir demasiado elemento ígneo. ¿Es manipulado todavía en Umbanda Sagrada? Sí, por los guías espirituales, sean Exús o Pombagiras. 90% es con Exú, realmente, y 10% es con Pombagira. ¿Por qué los Exús manipulan más esto y no Caboclo, por ejemplo? Bueno, cuando hablamos de energía de pólvora, hablamos de que eso está conectado a seres elementares que tienen por función, o mejor dicho, esto está conectado para atacar seres elementares. Un ser elemental es un ser que come todo lo que hay, come luz y come tinieblas. Un ser elemental está totalmente relacionado a los magos negros, que es otro tema.
Cuando hablamos de un ser elemental, estamos hablando de una fuente de energía que está comiendo todo lo que hay a su paso, como un virus, ¿no? Ya que estamos hablando de tanto de virus ahora. La pólvora hace un corte de cordón y un cierre de fuente. ¿Ok? Hay un cierre de fuente. Entonces, el ser elemental que estaba comiendo porque tiene un instinto de sobrevivir, ¿okay? Se cierra la fuente y la pólvora cumple su efecto. Vamos a trasladar ahora a otro escenario. Ya, acá atiendan bien. Vamos a trasladar la pólvora hacia un escenario donde yo no tengo la más pálida idea, pero yo estoy en un lugar donde hacen un banda cruzada, que es otro tema que después voy a hablar. Y en un banda cruzada me dice, bueno, puedes matar animales si te pide Shu, si tiene hambre hay que darle de comer, Shu viene a evolucionar contigo porque es un maleducado, porque es un borracho y tenés que educarle. Viene la prostituta de Pombayira, que es capaz que se guste de vos, si le rodean muchos hombres porque ella es poderosa, ponerle muchos collares a ella, su imagen de yeso que está medio en bola, la Pombayira, ponerla en tu habitación, agarrar y encender una vela roja, fumar con ella, te va a traer muchos chongos. Perdón que sea tan brusco, pero es lo que están diciendo. Es lo que están tratando de promocionar todavía, diciendo que son súper fuertes, que su Eshu tiene 7 mujeres y él se toma 3 litros de whisky porque él está orgulloso que hace un banda cruzada. Yo les digo algo, tarde o temprano las máscaras se caen, porque no se puede aguantar tanta falsedad, tanto engaño y tanto robo que hay a través de la increíble Umbanda cruzada, que es una mezcla de yogur con chancho religioso. Así que atiendan muy bien dónde pisan, porque no vayan a culparle después a la Umbanda. La Umbanda no tiene nada que ver con esa mezcla. La Umbanda no tiene nada que ver con los animales que se matan, con las estafas que hacen, con las violaciones que hacen. Así que este audio está un poco intenso, este video está un poco intenso, pero es la cruda realidad. Yo no estoy hablando mal de nadie, estoy hablando algo malo de lo que siempre se ve en la televisión. La sociedad se burla de lo que hacen Umbanda cruzada porque los Umbanda cruzados no tienen más pálida idea de lo que están practicando. Ellos cortan la cabeza del pescado y la cola porque así le dijeron, pero no se dan cuenta que eso solamente se hizo para acomodarse a ciertos tipos de espacios. O sea, hay cuestiones muy profundas que tienen que tratar de cortar encima. Entonces, cuando yo agarro la pólvora en pólvora 1.0, yo tengo acá un pedazo de pólvora, acá está la persona, yo le rodeo a la persona con la pólvora y yo creo que la pólvora que yo encendí va a cortar el cordón que tiene esta persona con algún tipo de kiumba. Realmente esta pólvora lo que puede hacer es potenciar aún más este cordón para afianzar esa conexión con el kiumba. Porque la pólvora mal utilizada alimenta y potencia la fuente generadora, alimenta el ser elemental. Así que hay que tener mucho cuidado porque es un misterio que no está explicado en su totalidad. Y a partir de ahí las personas lo único que hacen es copiar lo que otras personas hacen. No preguntan, no cuestionan, no analizan, no piensan 3, 4 veces, no conversan con sus guías, se dejan llevar por el ego, se dejan llevar por el show de las chispas y comienzan entonces a llenar de pólvora todo el tipo de demanda porque creen que la pólvora va a cortar la demanda. Cuidado porque la pólvora puede potenciar una demanda. Así que duele decir, pero hay que decir. Alguien tiene que decir, lastimosamente. Y no estoy hablando de que esta posición mía sea la verdad absoluta, pero es una verdad que lo comprobé, lo vi, lo estudié, los guías me dijeron, estudié con personas que saben mucho más que yo en su momento y agarré y saqué mi conclusión. Acompañé durante muchos años este proceso y veo cuando los guías manipulan y pregunto y cuestiono, pero jamás de mis manos, solo yo, sin incorporar, sin estar incorporado, usé, porque voy a ser una persona negligente, un maleducado, un ignorante y un prepotente con la espiritualidad, porque yo tengo que dejar que ellos usen y no yo porque estoy encostado voy a creerme el superpower para poder agarrar y armar algo como la mala praxis religiosa que está tan de moda. Pero vamos a resumir esa palabra en Umbanda cruzada, ¿ok? Capaz que esto le choque a muchos que estén haciendo todavía sacrificios de animales para Eshu usando Umbanda.
Capaz que le choca a muchos todavía que están haciendo chorrear la sangre animal sobre sus imágenes, pero dicen que practican Umbanda. Si tanto les molesta que es escuchar esto, sencillamente dejen de decir que practican Umbanda. No, pero yo practico Umbanda de Nación y de Yeye y hago keto cruzado con el Saiyajin y Goku mezclado con... Yo les digo algo. Las variaciones que se dan del candomblé, del batuque, mezclado con Umbanda, particularmente no son ni religión, son especies de sectas. O sea, es una secta, ¿por qué? Porque la secta es una aglomeración de bases religiosas que pueden ser distintas, potenciados hacia un caso en particular. Entonces, la religión de Umbanda está bien decir, pero no decir secta Umbanda porque no es un desprendimiento de otra religión en sí. El neocatecumenado puede llamarse como una secta. El neocatecumenado se desprende del catolicismo, se desprende del cristianismo, es un grupo concentrado en algo en particular. Y no hay que tomar a mal la palabra secta. La gente tiene mucho preconcepto con la palabra secta, pero secta de por sí es una concentración de creencias potenciadas al punto de fanatizarse por ellas y defender como si fuera el único camino. Así que hay que atender bien cuando se dice secta y por qué se dice secta. Yo entiendo, entonces, capaz que choque Umbanda cruzada, capaz que choque fundanga, pólvora, Eshupo Mayira con plumas de gallo, de gallina, de guinea, sangre, olor a coágulo en la tronqueira sucia, personas incorporadas en trances, con trajes, mirando a la cámara, diciendo que hacen Umbanda de día y Quimbanda de noche. Promoviendo la paz, la vida de día, matando animales de noche para cumplir cierto tipo de caprichos, antojos, egos de personas que están totalmente transfiguradas. Entonces hay mucha mezcla, no saben qué es lo que están haciendo y en esta cuarentena creo que es importantísimo aprovechar y redefinir qué es Eshu en tu vida. ¿Qué es Pombayira en tu vida? Si estás practicando en Umbanda o estás practicando alguien que le llama Umbanda cruzada o alguien que dice Umbanda nación keto en la quinta ascendente de Venus porque así mi pai me dijo que era. Entonces vos te vas después sola en tu casa y no tenés la más pálida idea de qué fundamento agarrar porque tu pai te dice que no es el momento que tu vida te va a decir, o de repente tu pai te dice que estás muy apurada para aprender y que con los años vas a aprender. No es que con los años vas a aprender. Hay una cosa enlatada que se llama teología. Si no tiene teología, obviamente que no pasó por ese proceso de conversión, por ese proceso de convertir su fundamento, por ese proceso de convencerse. Y están llevando algo que es una tradición, escuchen eso, una tradición mal ejecutada de un pai que le dejó en bolas o que ese hijo le abandonó a su pai porque no quiere continuar lo que su pai le iba a enseñar. Mucho orgullo, mucho ego, dice, no, mi pai está en Brasil y no me puede juntar cada rato, yo me voy a quedar acá y voy a armar mi Umbanda como dice. Y esto parece una especie de Umbanda de homolocó. Lastimosamente, candomblé es candomblé, Umbanda es Umbanda, Quimbanda es Quimbanda. ¿Qué practicas? ¿Umbanda de homolocó? No hay una forma de denominar, pero hay porque alguien practica. Ahora que tengan una base, una explicación, no sé, no puedo hablar. No, yo practico Umbanda de Nación con Yeye. Ok, me estás hablando Nación, me estás hablando Cabinda, Yeye, homolocó. Estamos hablando cosas del candomblé. En el candomblé se desprende candomblé de homolocó, candomblé de keto, candomblé de Yeye, candomblé de Angola. Y está súper bien porque están fundamentados y hay una preparación sagrada genial y lleva muchos años entender el candomblé y poder hacer el candomblé en forma. Y el sacrificio animal sí está permitido en candomblé. En la quimbanda también con los guardianes es un proceso distinto. No el tema de sentarse con una cámara y así hacer incorporado y fumarse y chuparse 3 litros de whisky y pensar que vos estás haciendo quimbanda. Tampoco tienen ni idea esas personas. Entonces, son cosas muy distintas y la gente está confundiendo. Y dice, no, yo practico Umbanda de homolocó en quinta ascendente en Coyeye. Sinceramente, ni lo uno ni lo otro. Defínanse, aprovechen esta cuarentena para pensar, pero vamos a tratar de renunciar a ciertos conceptos que no nos están ayudando en nada. Si ya estás con 30 años de santo, ¿qué tenés? ¿Qué hiciste? ¿A dónde estás? ¿Cuántas personas se formaron contigo? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que realmente sentís de bien? ¿O ya pasaron 30 años de estar confundido? ¿Ya pasaron 30 años
y seguís en el mismo lugar de concepto. O sea, ¿qué es lo que realmente estás haciendo para poder estructurarte? Estamos hablando de un plan de vida, no de decir tengo 30 años de religión para no hacer nada acerca de tu vida religiosa, espiritual, profesional, laboral, personal, social, sentimental, matrimonial, X, Y y Z. Así que dejo esta súper reflexión solamente para poder tocar un poco más cierto tipo de heridas en algunas personas, cierto tipo de cicatrices en otras y cierto tipo de recuerdos del pasado de muchas otras que ya pudieron quemar estas etapas de su vida y poder pasar a otra que es autoconocimiento. Así que un fuerte abrazo para todos y Sarabá.